Desde el momento en que empecé a tener noción de las diferencias entre varón y hembra, comenzó una revolución dentro de mi cabecita de niña. Mientras estaba más pequeña, toda mi vida se traducía en salir al parque a ser inmensamente feliz y libre. Jugar a las muñecas con mis amiguitas, inventándonos casas hasta debajo de las escaleras portátiles o de árboles caídos. Esa parte de mi niñez la sigo recordando con mucho amor. Pero cuando me fui acercando a la preadolescencia, empezaron a aflorar mis inquietudes más básicas que más adelante me convertirían en una mujer. Allí se empezaron a gestar mis opiniones con respecto a la relación de pareja. Entonces comencé a ver cómo se suponía que debían comportarse las mujeres y cómo se permitía que lo hicieran los hombres. Muy disparejas las opciones entre ellas, pero de manera grosera. No se veía lo bonito que hay en lo femenino y tampoco lo bonito de ser un hombre masculino en su esencia más pura. En el lugar que crecí, vi cómo mi papá ofendía a mi mamá. Era machista, maltratador, y mi mamá era sumisa. Al parecer por creer que tenía que sentirse agradecida o también porque se sentía indefensa o dependiente. Con 6 niños de menos de 10 años, una mujer de 30 años, no estaba nada fácil. De hecho, creo que para mi papá, mi mamá no estaba a la altura. No sé cuál altura sería esa, pero de alguna manera la subestimaba o la menospreciaba. Y sus expresiones con respecto a ella delante de nosotros era un 80% de maltrato. Siempre fue así. No fueron una pareja de afecto físico visible. No había demostraciones de cariño, no había gestos de consideración, y eso en mi cabeza de niña desde muy temprana edad y que me fue llevando a mi adolescencia y a mi conformación mental como mujer, detonó todas mis alarmas. Era contradictorio observar a mi papá en su comportamiento porque sí recuerdo haberlo escuchado en alguna de sus conversaciones cómo expresaba admiración por mi mamá, por su comportamiento intachable y su categoría en comparación a otras mujeres que él observaba. Yo creo que él sabía que no lo estaba haciendo bien en cuanto a ella, pero no tenía en sus capacidades hacer los cambios y se quedaba en ese hueco. Te voy a aclarar que todo esto lo hablo desde el punto de observadora. No le guardo rencor a mi papá ni a mi mamá, porque al igual que con todo, a ellos también los analizaba. Su pasado, su crianza, a mis abuelos y sus propias relaciones como pareja bajo las cuales se criaron mis papás. Trataba de agarrarme de sus historias, que no era que contaran mucho, pero trataba de agarrarme de ellas para entender por qué eran de la manera que eran. En el caso de mi papá, que siempre fue la parte ofensiva, lo adoro, porque aparte de todo conmigo, que era la menor de los 6 hijos, él siempre demostró un cariño, una simpatía especial, una complicidad desde chiquitica, porque de hecho yo siempre fui muy parecida a él. Mi papá era un hombre gracioso, simpático, culto, con amor por la lectura y las palabras, con un sentido de humor muy particular. Pero ahorita me estoy refiriendo al tema con respecto al hombre como pareja de mi mamá, y cuál fue el patrón que yo conocí de ellos estando de pequeña y que obviamente se caló dentro de mí y generó muchos de los patrones que yo después mostré como mujer. Por yo gozar de su preferencia, por decirlo de alguna manera, entre mis hermanos y yo tenía el permiso, la ventaja de poder expresarme como quisiera hacia él. Es decir, si a mí me molestaba lo que yo veía de su comportamiento con mi mamá, yo le podía reclamar, permiso que el resto de mis hermanos no tenían con él. Era un hombre de temperamento recio, pero viniendo de mí, todo lo tomaba como una gracia. Él se sonreía de cada vez que yo le formaba un pleito, porque mi carácter se parecía mucho al de él. Yo sentía que me veía como orgulloso de que me supiera defender, que esa niña que estaba opinando de esa manera estaba construyendo su fortaleza, sus creencias y su autodefensa con los hombres y para la vida en general. Esa niña iba a estar capacitada para el mundo cuando se convirtiera en mujer, no se iba a dejar pisar y eso le daba orgullo. En paralelo, mientras se forjaba mi relación con mi papá, bajo estos términos, se forjaba también mi relación con mi mamá. Mi mamá siempre representó para mí todo lo que está bien, todo el amor del mundo en las manos más lindas y bondadosas, la fortaleza que amparaba el corazón de todos sus cachorros, la gerente silenciosa y firme, que no tenía que decirme que me amaba con palabras porque lo gritaba a cada instante con todas sus acciones. Mi mamá se convirtió para mí en el primer ser que yo tenía que defender y cuidar. En primer lugar, protegerla de mi papá.
Yo siempre me sentía en el medio de ambos dirigiendo la contienda, frenando a mi papá y protegiendo a mi mamá. Empecé a desarrollar de esta manera mis criterios con respecto a la injusticia de la sociedad y las religiones, donde el papel de la mujer era considerado de segunda frente al rol asignado al hombre, parecido a un tirano campante, guapo y apoyado. Y ahí estaba yo determinando en mi propia esencia y cerebro de qué se trataba la realidad futura que como mujer tendría que enfrentar. Y no había salida, porque además el mejor estado de la mujer y el más deseado por ella en la sociedad venezolana que crecí era justamente ese: casarse bien, con un buen partido, sintiéndose enamorada y ligándola para que el Señor también se sintiera igual de enamorado que uno, y que gracias a ese amor no le provocara salir a buscarse capillas, porque en la catedral que uno representaba no se le hiciera insuficiente. Todo esto entendiendo que los hombres tienen sus necesidades y así había que entenderlo, aceptarlo y hacerse la loca. Caso contrario, porque las mujeres también tienen sus necesidades, la consideración y entendimiento hacia ellas ya no observarían la misma tolerancia que para los caballeros. Toda esta disparidad de derechos, ventajas y desventajas me empezaron a volar la cabeza. Empecé desde mi adolescencia a preparar mi artillería, siempre expresando mis opiniones de manera clara y vehemente. Todo este sistema estaba absolutamente fuera de orden lógico y de justicia según mi entendimiento. Prácticamente toda mi adolescencia la pasé instando a mi mamá, tratando de convencerla de que se divorciara de mi papá, que no era justo, que porque aguantaba sus malos tratos. Creo que incluso pasados mis 20 años todavía yo insistía en que ninguna mujer tenía por qué aguantar esas cosas que ella aguantaba con mi papá. En una época quiso divorciarse, pero las cosas quedaron así. Al final siempre me dijo que lo que pasaba era que ella seguía amando a mi papá, que todavía estaba muy enamorada, que él era el hombre con el que adoraba estar y que allí se quedaría. Y entonces, ¿qué hace uno para meterse en una relación de pareja cuando ellos entienden sus mecanismos? Que si estaba bien, que si estaba mal, bueno, eso era cuestión de ellos y se quedaron juntos hasta el final. Mi mamá lo cuidó, lo acompañó, lo consoló, lo alimentó y lo amó hasta que falleció. Y después ella se quedó desolada porque no estaba mi papá, añorando poder haber estado unos años más con él. Es decir, cada pareja es una historia y yo la cuento porque es importante para mi propia historia. Cómo me afectó a mí como mujer obviamente viene de dónde y cómo fui criada. Con respecto a mis papás, yo agradezco a la vida haberlos tenido, que me hayan criado, que me hayan amado y acompañado hasta sus últimos días. Y los amo, los adoro y los extraño con todo mi corazón. Hoy es hasta aquí. Recuerden que estoy escribiendo el libro. Ya yo tenía una base empezada con este tema. Hoy la completé. Y probablemente con el paso del tiempo, pues yo estoy editando mi libro. Espero verlos en la próxima oportunidad. Feliz tarde, los quiero mucho. Chao.